7 leyes espirituales ocultas que rigen tu dinero. Napoleón Hill. Hay un secreto que rara vez se dice abiertamente. Un principio silencioso que opera detrás del dinero, la abundancia y el éxito. Algo que las personas más prósperas del mundo han comprendido, pero que casi nadie explica de forma directa. Durante siglos, el dinero ha sido visto como algo puramente material. Números en una cuenta bancaria, billetes en una cartera, transacciones entre personas. Pero si observas con más profundidad, descubrirás algo inquietante. El dinero no responde solamente al trabajo. Ni siquiera responde solamente a la inteligencia. El dinero responde a leyes invisibles. Leyes espirituales. Principios que operan en el nivel de la mente, la conciencia y la energía humana. Y esto fue precisamente lo que uno de los pensadores más influyentes del siglo XX dedicó décadas a investigar. Su nombre era Napoleón Hill. El hombre que entrevistó a más de 500 millonarios para descubrir un patrón invisible que explicara por qué algunas personas lograban riqueza extraordinaria, mientras otras trabajaban toda su vida sin lograr prosperar. Y lo que descubrió fue sorprendente, porque detrás del dinero existían principios espirituales universales. Leyes invisibles que operaban en la mente humana. Leyes que determinaban quién atraía oportunidades y quién las perdía. Quién encontraba puertas abiertas y quién encontraba obstáculos. Hoy vamos a explorar 7 de esas leyes ocultas. Pero antes de continuar, debes entender algo importante. Estas leyes no son trucos rápidos. No son fórmulas mágicas. Son principios profundos que transforman la forma en que tu mente interactúa con la realidad. Y cuando comienzas a aplicarlos, algo cambia. No solo cambia tu dinero, cambia tu percepción, cambia tu energía, cambia tu destino. Así que toma un momento, respira profundo y abre tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu relación con el dinero para siempre. La primera ley. La ley del deseo ardiente. Napoleón Hill descubrió algo extraño al estudiar a las personas más exitosas. Todos tenían algo en común. No era educación, no era suerte, no era talento, era algo más profundo. Todos poseían un deseo ardiente, un deseo tan intenso que parecía casi una obsesión. Pero aquí está lo interesante. La mayoría de las personas creen que quieren dinero, pero en realidad no lo desean con suficiente intensidad. Dicen cosas como: sería bueno tener más dinero. Ojalá pudiera ganar más. Pero el universo no responde a deseos débiles. Responde a intenciones poderosas. Un deseo ardiente no es simplemente querer algo. Es sentir que tu vida debe evolucionar hacia eso. Es una visión que vive dentro de ti. Es una meta que tu mente empieza a considerar inevitable. Napoleón Hill observó que cuando alguien desarrolla un deseo verdaderamente poderoso, algo comienza a cambiar en su mente. Su atención se agudiza. Empieza a notar oportunidades que antes no veía. Su cerebro comienza a trabajar como un radar. Y esto no es misticismo. Es neurociencia. Tu cerebro posee un sistema llamado sistema de activación reticular. Este sistema filtra millones de estímulos para decidir qué es importante para ti. Y cuando un deseo se vuelve intenso, ese sistema comienza a buscar información que te acerque a esa meta. De repente conoces a alguien que puede ayudarte. Descubres una idea que nunca habías considerado. Encuentras una oportunidad inesperada. Pero en realidad, esa oportunidad siempre estuvo ahí. Simplemente tu mente no la veía. Hasta que tu deseo se volvió lo suficientemente fuerte. Hill resumió esta idea en una frase poderosa. El punto de partida de todo logro es el deseo. Pero no cualquier deseo. Un deseo que queme dentro de ti. Un deseo que te haga levantarte temprano. Un deseo que te mantenga enfocado incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. Porque el dinero responde a la intensidad. Responde a la claridad. Responde a la determinación. Y cuando tu deseo alcanza cierto nivel, el mundo comienza a reorganizarse alrededor de esa visión. La segunda ley. La ley de la imagen mental. Existe un fenómeno extraño que ocurre en la mente humana. Todo lo que creas profundamente en tu mente, comienza a manifestarse en tu realidad. Napoleón Hill descubrió que las personas exitosas utilizaban una herramienta mental poderosa. La visualización consciente. Antes de lograr riqueza, ya la habían imaginado. Antes de tener éxito, ya lo habían visto en su mente. Pero no como un simple pensamiento pasajero. Lo veían con claridad. Lo sentían con emoción. Lo experimentaban internamente. Hill descubrió que la mente humana funciona como un proyector de realidad.
Primero creas una imagen mental. Luego esa imagen empieza a influir en tus decisiones. Tus decisiones influyen en tus acciones. Y tus acciones moldean tu realidad. Esto significa que tu situación financiera actual no es solo el resultado de circunstancias externas. También es el reflejo de las imágenes que tu mente ha sostenido durante años. Si alguien constantemente imagina escasez, teme perder dinero, se enfoca en la falta, entonces su mente comienza a tomar decisiones que refuerzan esa realidad. Pero cuando alguien aprende a visualizar abundancia, cuando se imagina creando valor, cuando se ve prosperando, algo cambia en su comportamiento. Se vuelve más creativo, más audaz, más abierto a oportunidades. Hill decía que la mente humana es como un terreno fértil. Las ideas que plantas, inevitablemente crecen. La pregunta no es si estás plantando semillas mentales. La pregunta es, ¿qué tipo de semillas estás plantando todos los días? La tercera ley. La ley de la fe mental. Hay una fuerza poderosa que Napoleón Hill consideraba indispensable para la riqueza. La fe. Pero no necesariamente fe religiosa, sino fe psicológica. La capacidad de creer profundamente en algo antes de que exista evidencia visible. Esto puede parecer irracional para muchas personas. Pero Hill descubrió que todos los grandes emprendedores, inventores y líderes poseían esta cualidad. Creían en su visión incluso cuando otros dudaban. Incluso cuando los resultados aún no aparecían. Incluso cuando el mundo parecía decirles que era imposible. Y esta fe generaba un fenómeno poderoso. Persistencia. La mayoría de las personas abandona sus metas cuando aparecen los primeros obstáculos. Pero quienes poseen fe, continúan avanzando. Siguen intentando. Siguen aprendiendo. Siguen ajustando su camino. Y eventualmente, algo cambia. Porque el éxito raramente llega en línea recta. Llega después de múltiples intentos. Después de fracasos. Después de lecciones. Hill decía que la fe funciona como un amplificador mental. Multiplica la energía de tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos están alineados con una meta clara, esa energía se convierte en acción. Acción constante. Acción persistente. Acción inteligente. Y esa acción, inevitablemente produce resultados. La cuarta ley. La ley de la mente maestra. Napoleón Hill descubrió que ninguna persona logra riqueza extraordinaria completamente sola. Siempre existe un fenómeno invisible detrás de los grandes logros. Una mente colectiva. Hill llamó a este principio la mastermind o mente maestra. Es la unión de dos o más personas que trabajan en armonía hacia un objetivo común. Pero aquí ocurre algo misterioso. Cuando varias mentes se conectan con propósito, surge una tercera mente invisible. Una inteligencia colectiva. Ideas nuevas comienzan a surgir. Soluciones inesperadas aparecen. La creatividad se multiplica. Esto sucede porque cada persona aporta experiencias, perspectivas y conocimientos diferentes. Y cuando esas perspectivas se combinan, la mente colectiva se vuelve más poderosa que cualquier individuo por separado. Hill observó que casi todos los millonarios tenían algún tipo de círculo de colaboración. Socios, mentores, consejeros, personas con las que podían intercambiar ideas. Porque la riqueza no es solo un proceso individual. También es un fenómeno de conexión. Y las personas que aprenden a rodearse de mentes brillantes, aceleran enormemente su crecimiento. La quinta ley. La ley de la persistencia. Existe una razón por la que la mayoría de las personas nunca alcanza la riqueza. No es falta de talento. No es falta de inteligencia. Es falta de persistencia. Napoleón Hill observó que muchas personas abandonaban sus metas justo antes del punto de éxito. Cuando las cosas se volvían difíciles, retrocedían. Cuando aparecían obstáculos, se rendían. Pero quienes lograban prosperar tenían una mentalidad diferente. Veían los obstáculos como pruebas. Veían los fracasos como lecciones. Veían los desafíos como parte del camino. Hill decía algo profundamente revelador. La mayoría de los grandes éxitos llegan justo después de la derrota temporal. Pero la derrota temporal solo se convierte en derrota permanente cuando decides abandonar. Y la persistencia tiene un efecto extraño en el universo. Cuando alguien continúa avanzando, incluso después de múltiples dificultades, algo comienza a alinearse. Las habilidades crecen. Las estrategias mejoran. Las oportunidades aparecen. Y eventualmente, el esfuerzo acumulado produce un punto de inflexión. Ese momento en el que todo empieza a funcionar.
Hay algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender sobre el dinero. No se trata solamente de esfuerzo. No se trata solamente de inteligencia. Y definitivamente no se trata solo de suerte. Existe una dimensión invisible detrás de la prosperidad. Una dimensión que conecta tu mente, tus emociones y tu propósito con la forma en que el dinero fluye hacia tu vida. Napoleón Hill pasó más de 20 años investigando este fenómeno. Entrevistó a empresarios, inventores, líderes y millonarios. Y aunque cada uno tenía historias diferentes, todos compartían ciertos patrones mentales y espirituales. Patrones que parecían activar una especie de magnetismo hacia las oportunidades. Ya exploramos 5 de estas leyes ocultas. Pero las 2 que siguen son quizás las más poderosas de todas. Porque explican algo que casi nadie menciona. La relación entre la energía emocional y el dinero. Y la relación entre tu propósito espiritual y la abundancia. La 6ª ley. La ley de la energía emocional. Existe una energía que mueve al mundo. Una fuerza invisible que influye en las decisiones humanas, en la creatividad y en la capacidad de atraer oportunidades. Esa fuerza son las emociones. Napoleón Hill descubrió que las personas más exitosas no solo pensaban de manera diferente, también sentían de manera diferente. Esto puede parecer extraño al principio, pero piensa en esto. La mente humana no funciona únicamente con lógica. Las emociones son el combustible que impulsa nuestras acciones. Cuando alguien se siente desmotivado, temeroso o derrotado, su energía disminuye. Sus decisiones se vuelven conservadoras. Evita riesgos. Evita desafíos. Evita oportunidades. Pero cuando alguien experimenta emociones como entusiasmo, pasión o inspiración, ocurre lo contrario. La mente se vuelve más creativa, más abierta, más audaz, más capaz de ver posibilidades. Napoleón Hill llamó a este fenómeno la transmutación de la energía emocional. La capacidad de transformar emociones intensas en energía creativa y productiva. Y aquí aparece uno de los secretos más interesantes de su filosofía. Hill observó que muchas personas altamente exitosas poseían una gran intensidad emocional. Pero en lugar de dejar que esas emociones los dominaran, aprendían a dirigirlas hacia sus metas. Convertían su deseo en energía. Convertían su pasión en acción. Convertían su entusiasmo en creación. Esto explica por qué algunas personas pueden trabajar durante horas en un proyecto sin sentirse agotadas. Porque su energía emocional está alineada con su propósito. La emoción se convierte en combustible. Y ese combustible impulsa ideas, proyectos, conexiones y oportunidades. Pero también ocurre lo contrario. Las emociones negativas sostenidas durante mucho tiempo pueden bloquear el flujo de la prosperidad. El miedo constante al dinero. La sensación de escasez. La envidia hacia quienes prosperan. Todas estas emociones crean una mentalidad de limitación. Una mentalidad que inconscientemente evita el crecimiento. Napoleón Hill decía que la mente humana funciona como una estación transmisora. Tus emociones amplifican la frecuencia de tus pensamientos. Si tus pensamientos están cargados de entusiasmo y confianza, transmiten una energía completamente diferente a la del miedo o la duda. Y aunque esto pueda parecer abstracto, tiene efectos muy reales. Las personas perciben tu energía. Los socios perciben tu entusiasmo. Los clientes perciben tu confianza. Las oportunidades responden a tu nivel de convicción. En otras palabras, el dinero no solo responde a lo que haces, también responde a la energía con la que lo haces. La 7ª ley. La ley del propósito espiritual del dinero. Llegamos a la última ley. Y probablemente es la más profunda de todas. Porque desafía completamente la forma en que la mayoría de las personas piensa sobre el dinero. Napoleón Hill descubrió que las personas más ricas que entrevistó compartían una característica sorprendente. No veían el dinero como un fin en sí mismo. Lo veían como una herramienta para un propósito mayor. Esto puede parecer contradictorio, porque muchas personas creen que la riqueza proviene simplemente del deseo de ganar más dinero. Pero Hill encontró un patrón diferente. Las personas que creaban verdadera prosperidad estaban impulsadas por una misión. Querían construir algo. Querían mejorar algo. Querían aportar valor al mundo. Y el dinero era simplemente la consecuencia de ese valor. Cuando alguien se enfoca únicamente en ganar dinero, su visión se vuelve limitada. Pero cuando alguien se enfoca en crear valor, resolver problemas o construir algo significativo, el dinero comienza a fluir como resultado natural. Esto ocurre porque el dinero es, en esencia, una representación del valor que circula en la sociedad.
cada producto que mejora la vida de alguien, cada servicio que resuelve un problema, cada idea que facilita la vida de las personas. Todo eso genera valor. Y ese valor eventualmente se traduce en dinero. Napoleón Hill comprendió que el verdadero secreto de la riqueza no es perseguir dinero, es perseguir propósito. Cuando alguien descubre una misión que realmente le importa, su energía cambia, su motivación aumenta, su creatividad se expande, y su capacidad de persistir frente a los desafíos se vuelve mucho más fuerte, porque ya no está trabajando solo por dinero, está trabajando por algo que siente significativo. Y curiosamente, cuando el propósito se vuelve claro, el dinero suele llegar con mayor facilidad. La conexión invisible entre todas las leyes. Si observas con atención, notarás que estas 7 leyes están profundamente conectadas. El deseo ardiente inicia el proceso. La imagen mental dirige tu mente hacia una meta. La fe fortalece tu determinación. La mente maestra multiplica tus capacidades. La persistencia te permite atravesar los obstáculos. La energía emocional impulsa tus acciones. Y el propósito espiritual da sentido a todo el camino. Cuando estas 7 fuerzas se alinean, ocurre algo extraordinario. Tu mente entra en un estado de claridad. Tus acciones se vuelven consistentes. Tus decisiones comienzan a reflejar una visión más amplia. Y poco a poco, tu realidad empieza a cambiar. No de la noche a la mañana, pero de manera inevitable. Napoleón Hill creía que la riqueza externa siempre comienza con una transformación interna. Primero cambia tu forma de pensar, luego cambia tu forma de actuar, y finalmente cambia tu realidad. El dinero, en este sentido, es casi como un espejo. Refleja tus creencias, refleja tu disciplina, refleja tu visión, refleja tu capacidad de persistir cuando otros se rinden, pero también refleja algo más profundo. Refleja el nivel de conciencia con el que decides vivir. Porque la verdadera prosperidad no es solo tener más dinero. Es tener más libertad, más capacidad de crear, más capacidad de ayudar, más capacidad de construir algo que trascienda tu propia vida. Cuando comprendes esto, tu relación con el dinero cambia. Deja de ser una simple meta. Y se convierte en una herramienta para expresar tu potencial. Pero hay algo aún más profundo que Napoleón Hill descubrió después de décadas de investigación. Algo que rara vez se menciona cuando se habla de riqueza. Algo que explica por qué algunas personas parecen atraer oportunidades casi de forma natural, mientras otras luchan constantemente sin avanzar. Y esa diferencia se encuentra en el nivel de conciencia con el que una persona interactúa con el dinero. Porque el dinero, aunque lo vemos como algo material, en realidad es parte de un sistema mucho más complejo. Un sistema que involucra psicología, emociones, creencias, energía y propósito. Y cuando estos elementos se alinean, el flujo de prosperidad comienza a cambiar. Para comprender esto mejor, necesitamos profundizar aún más en cada una de estas leyes. Porque cada una de ellas actúa como una puerta hacia un nivel diferente de transformación interior. Profundizando en la primera ley, el poder oculto del deseo. Napoleón Hill afirmaba que el deseo es la chispa inicial de toda riqueza. Pero la mayoría de las personas nunca desarrolla un deseo lo suficientemente fuerte. ¿Por qué? Porque han sido condicionadas desde pequeñas a pensar de manera limitada. Escucharon frases como, no es tan fácil ganar dinero. La gente rica tiene suerte. El dinero cambia a las personas. Con el tiempo, estas ideas se convierten en creencias profundas. Y esas creencias reducen la intensidad del deseo. La mente comienza a pensar que ciertas metas simplemente no son posibles. Pero cuando una persona rompe esas creencias, algo extraordinario sucede. Su deseo comienza a expandirse. Y con ese deseo surge una energía nueva. Una energía que impulsa a la acción. Hill decía que el deseo verdadero no es un simple pensamiento. Es una decisión interna. Una decisión tan fuerte que transforma completamente tu forma de actuar. Cuando alguien posee este tipo de deseo, deja de buscar excusas. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de posponer sus sueños. En lugar de eso, comienza a actuar con determinación. Y es esa determinación la que inicia el camino hacia la prosperidad. Profundizando en la segunda ley. El lenguaje invisible de la mente. La mente humana tiene una característica fascinante. No distingue completamente entre lo que imaginas con intensidad y lo que experimentas en la realidad. Esto significa que cuando visualizas una meta de manera clara y constante, tu cerebro comienza a adaptarse a esa imagen. Empieza a considerarla posible.
Empieza a diseñar estrategias para alcanzarla. Este fenómeno ha sido confirmado por múltiples estudios en neurociencia. Los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, utilizan visualización mental para mejorar su desempeño. Los músicos practican mentalmente sus interpretaciones. Los emprendedores imaginan sus proyectos funcionando antes de construirlos. Napoleón Hill comprendió esto mucho antes de que la ciencia moderna lo explicara. Él afirmaba que la mente funciona como un imán creativo. Las imágenes que sostienes con mayor intensidad tienden a influir en tu comportamiento. Y tu comportamiento termina moldeando tu realidad. Por eso la visualización no es un ejercicio superficial. Es una herramienta para reprogramar tu mente. Una forma de entrenar tu percepción. Una manera de orientar tu energía hacia un objetivo claro. Profundizando en la tercera ley. La psicología de la fe. La fe, en el contexto de Napoleón Hill, no significa creer ciegamente. Significa desarrollar una convicción tan profunda que tus acciones reflejan esa confianza. Cuando alguien realmente cree en una meta, su comportamiento cambia. Toma decisiones más valientes. Asume riesgos calculados. Se mantiene firme frente a las dificultades. Por el contrario, cuando alguien duda constantemente, su comportamiento se vuelve inconsistente. Comienza proyectos, pero los abandona. Tiene ideas, pero no las ejecuta. Siente inspiración, pero la pierde rápidamente. La fe, entonces, actúa como un estabilizador mental. Mantiene tu enfoque incluso cuando los resultados aún no aparecen. Hill decía que la fe se puede desarrollar deliberadamente, a través de la repetición, a través de afirmaciones, a través de la visualización constante de tus metas. Con el tiempo, estas prácticas comienzan a influir en tu subconsciente. Y cuando tu subconsciente acepta una idea, tu comportamiento empieza a alinearse con ella. Profundizando en la cuarta ley, la inteligencia colectiva. La idea de la mente maestra es una de las contribuciones más importantes de Napoleón Hill, porque rompe con el mito del éxito individual. En realidad, la mayoría de los grandes logros humanos han sido el resultado de colaboración. Cuando varias mentes trabajan juntas hacia un objetivo común, la creatividad se multiplica. Cada persona aporta una perspectiva única. Cada experiencia agrega información valiosa. Cada conversación puede generar una idea transformadora. Pero la mente maestra requiere algo fundamental: armonía. Si un grupo está lleno de competencia, ego o desconfianza, la energía colectiva se debilita. Pero cuando existe respeto, cooperación y visión compartida, la inteligencia colectiva se vuelve extraordinariamente poderosa. Hill observó que muchos empresarios exitosos tenían círculos privados de discusión. Espacios donde podían compartir ideas, estrategias y desafíos. Y muchas de las decisiones más importantes surgían precisamente de estas conversaciones. Profundizando en la quinta ley. La persistencia como fuerza espiritual. Persistir no es simplemente continuar. Persistir significa mantener la dirección incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La mayoría de las personas abandona demasiado pronto. Intentan algo durante un tiempo, y al no ver resultados inmediatos, se rinden. Pero el éxito rara vez ocurre de forma instantánea. En muchos casos, los resultados aparecen después de largos periodos de esfuerzo acumulado. Hill comparaba este proceso con cavar en busca de oro. Muchas personas abandonan cuando están a solo unos metros de encontrar el depósito. Pero nunca lo saben, porque dejaron de cavar demasiado pronto. La persistencia es la cualidad que permite atravesar ese periodo de incertidumbre. Es la capacidad de continuar incluso cuando el progreso parece lento. Y con el tiempo, esa persistencia produce algo poderoso. Experiencia, aprendizaje, adaptación. Elementos que eventualmente conducen al éxito. Hasta ahora hemos explorado algo fundamental. El dinero no responde únicamente a lo que haces. Responde a cómo piensas, cómo sientes y cómo interpretas el mundo. Napoleón Hill descubrió que las personas que alcanzaban riqueza no solo trabajaban duro. Muchísimas personas trabajan duro toda su vida, y aún así no prosperan. La diferencia real estaba en la arquitectura invisible de su mente. En otras palabras, su programación interna. Porque antes de que el dinero llegue a tus manos, primero debe llegar a tu mente. Primero debe convertirse en una posibilidad. Primero debe existir como una idea clara. Primero debe ser aceptado por tu subconsciente. Y aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. No porque no tengan talento. No porque no tengan oportunidades. Sino porque en el fondo de su mente existe un conflicto silencioso.
Un conflicto entre lo que desean y lo que creen posible. Cuando ese conflicto existe, la mente comienza a sabotearse. Aparecen dudas. Aparece procrastinación. Aparece miedo al fracaso. Pero también aparece algo más extraño. El miedo al éxito. El misterioso miedo al éxito. Napoleón Hill observó algo fascinante durante sus entrevistas con cientos de empresarios. Muchas personas dicen que quieren prosperar, pero cuando se acercan a una gran oportunidad, se paralizan. Cometen errores innecesarios. Postergan decisiones importantes. O simplemente abandonan el proyecto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el éxito implica cambio. Y el cambio puede ser incómodo. Más dinero significa más responsabilidad. Más visibilidad. Más presión social. Más expectativas. Para algunas personas, su identidad está tan ligada a su situación actual que prosperar implicaría transformarse. Y esa transformación puede generar resistencia interna. Por eso Hill decía que la riqueza no es solo un proceso económico. Es un proceso psicológico. Una expansión de tu identidad. Un crecimiento de tu mentalidad. Un cambio profundo en la forma en que te percibes a ti mismo. La relación entre identidad y dinero. Tu nivel de ingresos muchas veces refleja el nivel de identidad que has desarrollado. Esto puede parecer extraño al principio, pero piensa en esto. Si alguien cree profundamente que no merece prosperar, incluso si recibe dinero, encontrará una forma de perderlo. Si alguien cree que no es capaz de manejar grandes responsabilidades, evitará oportunidades que impliquen crecimiento. Pero cuando una persona desarrolla una identidad de creador de valor, cuando comienza a verse a sí misma como alguien capaz de construir, aportar y liderar, entonces su relación con el dinero cambia. Ya no lo ve como algo lejano. Lo ve como una consecuencia natural de su contribución. Napoleón Hill descubrió que las personas exitosas tenían una percepción distinta de sí mismas. No se veían como víctimas de las circunstancias. Se veían como arquitectos de su destino. Esta mentalidad produce una diferencia enorme. Porque cuando alguien se percibe como creador, empieza a actuar como tal. Busca oportunidades. Crea proyectos. Resuelve problemas. Toma decisiones. Y esas decisiones generan resultados. La influencia invisible del subconsciente. Hay una parte de tu mente que trabaja en silencio. No habla con palabras. No analiza con lógica. Pero influye en casi todas tus decisiones. Es tu subconsciente. Napoleón Hill creía que el subconsciente funciona como un puente entre tus pensamientos conscientes y tus resultados externos. Todo pensamiento que repites constantemente, toda emoción que experimentas con intensidad, toda idea que aceptas como verdad, eventualmente se instala en tu subconsciente. Y una vez que una idea se instala allí, comienza a influir en tu comportamiento. Por ejemplo, si alguien repite constantemente que el dinero es difícil de conseguir, su mente empezará a interpretar la realidad desde esa perspectiva. Notará obstáculos. Ignorará oportunidades. Sentirá ansiedad al tomar riesgos. Pero si alguien desarrolla una mentalidad de abundancia, comienza a interpretar la realidad de manera distinta. Empieza a notar posibilidades. Empieza a percibir soluciones. Empieza a confiar en su capacidad de crear valor. Y esa diferencia en la percepción genera una diferencia enorme en los resultados. El misterio de las oportunidades. Uno de los descubrimientos más interesantes de Napoleón Hill fue este. Las oportunidades rara vez llegan de forma obvia. Muchas veces llegan disfrazadas. Como problemas. Como desafíos. Como responsabilidades inesperadas. Las personas que desarrollan una mentalidad de prosperidad aprenden a reconocer estas oportunidades ocultas. Mientras otros ven dificultades, ellos ven posibilidades. Mientras otros ven riesgo, ellos ven potencial. Mientras otros se detienen, ellos avanzan. Esto no significa que ignoren los peligros. Significa que han entrenado su mente para buscar soluciones en lugar de enfocarse en los obstáculos. Y ese cambio de enfoque es poderoso. Porque la mente encuentra aquello que busca. La energía de la decisión. Napoleón Hill decía que las personas exitosas toman decisiones rápidamente y cambian de opinión lentamente. Mientras que las personas indecisas hacen exactamente lo contrario. Dudan, postergan, analizan demasiado. Y cuando finalmente toman una decisión, la abandonan rápidamente ante el primer obstáculo. La decisión tiene una energía especial. Cuando tomas una decisión clara, tu mente entra en un estado diferente. Tu atención se enfoca. Tu energía se dirige hacia una meta.
tu comportamiento se vuelve más consistente. Por el contrario, cuando permaneces en indecisión, tu energía se dispersa. Las oportunidades pasan, las ideas se enfrían, y el tiempo avanza. Hill descubrió que muchas historias de éxito comenzaron con una decisión aparentemente pequeña. Una decisión de intentar, de comenzar, de apostar por una visión. Y esa decisión inicial desencadenó una cadena de eventos que eventualmente condujo a la prosperidad. El dinero como amplificador. Existe otra verdad profunda sobre el dinero. El dinero no cambia a las personas. Amplifica lo que ya son. Si alguien es generoso, el dinero amplifica su generosidad. Si alguien es creativo, el dinero amplifica su capacidad de crear. Si alguien tiene visión, el dinero amplifica su impacto. Pero si alguien vive desde el miedo o la inseguridad, el dinero también puede amplificar esas emociones. Por eso Napoleón Hill insistía en que la verdadera riqueza comienza con el desarrollo del carácter. Disciplina, integridad, responsabilidad, autoconfianza. Estas cualidades crean una base sólida para manejar la prosperidad. Porque el dinero sin desarrollo interior muchas veces se pierde tan rápido como llega. El verdadero significado de la abundancia. La palabra abundancia se malinterpreta con frecuencia. Muchas personas la asocian únicamente con riqueza material. Pero desde la perspectiva de Hill, la abundancia es mucho más que eso. Es un estado mental. Una forma de ver el mundo. La abundancia significa reconocer que el universo está lleno de posibilidades. Que siempre existen nuevas ideas. Nuevas oportunidades, nuevas soluciones. La escasez, en cambio, es una percepción de limitación. Una creencia de que hay poco para todos. De que el éxito de otros reduce tus posibilidades. Pero cuando comprendes cómo funciona la creación de valor, entiendes algo importante. La riqueza no es un recurso fijo. No es como un pastel donde cada persona recibe una porción más pequeña si alguien toma más. La riqueza se puede crear. Cada innovación crea riqueza. Cada solución útil crea riqueza. Cada nuevo servicio crea riqueza. Y cuando adoptas esta mentalidad, tu forma de interactuar con el dinero cambia completamente. Hay algo que Napoleón Hill comprendió después de pasar más de 20 años investigando a las personas más exitosas de su tiempo. Algo que cambia por completo la forma en que vemos el dinero. La riqueza no comienza en el mundo exterior. Comienza dentro de la mente humana. Antes de que una empresa exista, primero fue una idea. Antes de que una fortuna sea creada, primero fue una visión. Antes de que una oportunidad aparezca, primero alguien imaginó que era posible. Y esta es la razón por la cual las leyes que hemos explorado en este video son tan poderosas. Porque todas apuntan hacia un mismo principio. La riqueza es el resultado de una mente alineada. Cuando tu deseo es claro. Cuando tu visión es fuerte. Cuando tu fe sostiene tus acciones. Cuando te rodeas de mentes brillantes. Cuando persistes incluso en la dificultad. Cuando utilizas tu energía emocional de forma consciente. Y cuando tu propósito trasciende el simple deseo de ganar dinero. Entonces algo cambia. No solo en tu mente. También en la forma en que interactúas con el mundo. La historia que explica todo. Para comprender mejor estas leyes, pensemos en una historia. Imagina a una persona común. Alguien que creció escuchando que el dinero era difícil de conseguir. Que las oportunidades eran escasas. Que solo unas pocas personas podían prosperar. Durante años, esa persona vive bajo esas creencias. Trabaja. Se esfuerza. Pero siempre siente que algo lo detiene. Hasta que un día descubre una idea diferente. Descubre que su mente tiene más poder del que imaginaba. Comienza a cuestionar sus creencias. Empieza a visualizar un futuro distinto. Se permite imaginar una vida más grande. Al principio parece extraño. Incluso incómodo. Pero poco a poco, algo cambia. Empieza a notar oportunidades que antes ignoraba. Empieza a conocer personas que comparten su visión. Empieza a tomar decisiones más audaces. Nada cambia de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, su vida comienza a transformarse. No porque el universo le haya regalado suerte, sino porque su mentalidad cambió. Y cuando la mentalidad cambia, las acciones cambian. Y cuando las acciones cambian, los resultados también cambian. Esta historia no es solo una metáfora. Es el patrón que Napoleón Hill observó una y otra vez. Personas que transformaban su mente, y luego transformaban su realidad. El verdadero secreto que descubrió Napoleón Hill. Después de estudiar durante décadas a algunos de los hombres más ricos de su tiempo,
Hill llegó a una conclusión sorprendente. El secreto del dinero no era realmente el dinero. Era la mentalidad que lo crea. Porque el dinero puede perderse. Las empresas pueden fracasar. Los mercados pueden cambiar. Pero una mente entrenada para crear valor siempre encontrará nuevas oportunidades. Siempre encontrará nuevas formas de prosperar. Siempre encontrará nuevas formas de construir. Por eso Hill insistía tanto en el desarrollo personal, en la disciplina mental, en la claridad de propósito. Porque esas cualidades son la verdadera fuente de la riqueza. La relación espiritual con el dinero. Existe otra dimensión que muchas personas pasan por alto. La relación espiritual con el dinero. Durante siglos, muchas tradiciones espirituales enseñaron que el dinero era algo negativo. Algo que debía evitarse. Algo que podía corromper a las personas. Pero Napoleón Hill tenía una visión diferente. Él creía que el dinero en sí mismo no es bueno ni malo. Es simplemente una herramienta. Una forma de energía que permite crear cosas en el mundo físico. Con dinero puedes construir empresas. Puedes financiar proyectos. Puedes ayudar a otros. Puedes crear oportunidades. En ese sentido, el dinero es una extensión de tu capacidad de impacto. La pregunta no es si el dinero es bueno o malo. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de persona eres cuando tienes poder? Porque el dinero amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si dentro de ti hay generosidad, el dinero amplificará esa generosidad. Si dentro de ti hay creatividad, el dinero amplificará esa creatividad. Si dentro de ti hay visión, el dinero amplificará esa visión. El despertar de la conciencia económica. Cuando una persona comienza a comprender estas leyes, experimenta algo que podríamos llamar un despertar. Un despertar económico. De repente deja de ver el dinero como algo distante o inalcanzable. Empieza a entender que el dinero es simplemente el resultado de ciertos principios. Principios que cualquiera puede aprender. Principios que cualquiera puede practicar. Principios que cualquiera puede desarrollar con el tiempo. Esto no significa que el camino sea fácil. Habrá desafíos. Habrá errores. Habrá momentos de duda. Pero cada uno de esos momentos es parte del proceso de crecimiento. Porque el verdadero objetivo no es solo ganar dinero. El verdadero objetivo es convertirte en la persona capaz de crear riqueza. Y ese proceso transforma completamente tu vida. El futuro pertenece a las mentes despiertas. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes en la historia de la humanidad había existido tanta información, tantas herramientas y tantas oportunidades. Personas desde cualquier lugar del mundo pueden crear proyectos, compartir ideas, construir empresas, generar valor. Pero en medio de todas estas posibilidades, la diferencia sigue siendo la misma que observó Napoleón Hill hace más de 100 años. La diferencia está en la mente, en la forma en que piensas, en la forma en que interpretas los desafíos, en la forma en que utilizas tus talentos. Porque el mundo está lleno de personas con potencial, pero solo algunas deciden desarrollarlo plenamente. La síntesis de las 7 leyes. Volvamos por un momento a las 7 leyes que exploramos en este video. La primera ley nos enseñó que todo comienza con un deseo ardiente. La segunda nos mostró el poder de la imagen mental. La tercera reveló la importancia de la fe en uno mismo. La cuarta explicó la fuerza de la mente maestra. La quinta nos recordó el valor de la persistencia. La sexta nos enseñó a dirigir la energía emocional. Y la séptima nos mostró el papel fundamental de un propósito superior. Cuando estas 7 fuerzas se combinan, crean una mentalidad extraordinaria. Una mentalidad capaz de transformar ideas en realidad. Reflexión final. Si hay algo que puedes llevarte de este video, es esto. El dinero no es solo un resultado externo. Es un reflejo interno. Refleja tu visión. Refleja tu disciplina. Refleja tu capacidad de creer en algo antes de que exista. Pero sobre todo, refleja tu decisión de convertirte en una versión más consciente de ti mismo. Porque la verdadera riqueza no comienza en tu cuenta bancaria. Comienza en tu mente. Y ahora me gustaría dejarte con una pregunta. Una pregunta que Napoleón Hill probablemente habría hecho a cualquiera que buscara prosperidad. ¿Qué tipo de mentalidad estás construyendo hoy? Porque las decisiones que tomas ahora están diseñando el futuro que vivirás mañana. Si este video despertó nuevas ideas en tu mente, si te ayudó a ver el dinero desde una perspectiva diferente, o si sentiste que alguna de estas leyes resonó contigo, apoya este canal para que podamos seguir explorando estos temas. Suscríbete, dale like al video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos.
porque aquí, en el umbral de la conciencia, seguimos explorando los misterios de la mente, la espiritualidad y el potencial oculto del ser humano. Y recuerda siempre algo importante: las leyes que rigen tu dinero, también rigen tu destino. Nos vemos en el próximo video.